Críticas sin spoilers de la película Profesión Peligro, ¿será la combinación perfecta? Acompáñame en este video a contestar esta pregunta. Por lo pronto, esta película se estrena el día de mañana con una duración de 126 minutos y se encuentra en el género de la acción y las comedias románticas. Y la sinopsis nos dice que es un doble de acción que, como toda la comunidad de los dobles de acción, explota, recibe disparos, se estrella y atraviesa ventanas. Y todo esto para nuestro entretenimiento. Y ahora el recién salido de un accidente que casi acaba con su carrera, este héroe de clase trabajadora tiene que localizar a una estrella de cine desaparecida y resolver una conspiración e intentar recuperar el amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo diario. Y dicha película está basada libremente, diría yo, sobre la serie de televisión del mismo nombre, es decir, The Fall Guy, o en este caso como se llamó en América Latina, Profesión Peligro, que fue una serie de acción emitida entre los años de 1981 a 1986 en la cadena ABC, y aquí en México fue transmitida en el Canal 5, interpretada por el actor Lee Majors, mejor conocido como el Hombre Nuclear, y esta serie duró 5 temporadas y constó de 113 episodios, que siendo sinceros realmente solo vi algunos episodios en algunas repeticiones en el Canal 5, porque sí, francamente la serie sí ya es bastante viejuna, que era una serie que no estaba mal. Si no había nada que ver, pues sí la veías, pero francamente no era de mis series favoritas. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica. En este caso empezamos con la crítica del director, es decir, David Leitch, el cual trabajó en la película The Bullet Train del 2022, que francamente es muy parecida a esta película, con bastante acción y bastante comedia. Anteriormente también trabajó en otra película, también muy similar, en Rápidos y Furiosos presenta a Hobbs and Shaw del 2019, que otra vez otra película con bastante acción y comedia. Y en el 2018 dirigió la película de Deadpool 2, que básicamente es otra vez más de lo mismo, acción y comedia. Así que como ves, amigo, el director David Leitch francamente se está especializando en estas películas de acción con comedia, aunque en esta película realmente aborda por primera vez más el género de las comedias románticas. Así que en este caso al director le voy a poner una palomita, porque me parece que en esta película de Profesión Peligro logró hacer una especie de híbrido entre una película de acción y una película de comedia romántica. Y al menos para mí me parece que logró alcanzar un balance perfecto entre estos dos géneros. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del guión. En este caso fue a cargo del escritor Drew Pearce, el cual trabajó como coescritor y director en la película Hotel Artemis del 2018, en la película de Hobbs and Shaw como coescritor y en la película Quartermaster, que próximamente se va a estrenar. Así que como ves, amigo, es un escritor que también se especializa en la acción y en la comedia, que en este caso me parece que el escritor hizo una buena, no diría yo en este caso adaptación, sino más bien reimaginación del programa de televisión de Fall Guy, porque en este caso tan solo nada más tomó la idea principal y en este caso el personaje de Cole, pero de ahí en fuera todo lo demás es bastante nuevo y diferente. Así que en este caso yo diría más bien que es una reimaginación de lo que era el programa de televisión de los 80s. Así que en este caso me parece que hizo un trabajo, digamos que bastante potable, aunque sí su historia es un poco predecible, que en este caso creo que más bien lo que hizo fue sacrificar un poco la historia para dar un poco más de peso a la comedia y también a la acción, que más o menos así era también la serie de televisión. Así que en este caso le voy a poner palomita. Muy bien, dicho esto, ahora pasemos a la crítica de la producción realizada por la productora 87 North, la cual trabajó anteriormente en la película de Nadie del 2022, en la película The Bullet Train del 2022, así como también está como productor el director David Leitch y Kelly McCormick, y también como coproductor se encuentra el actor Ryan Gosling. Además de también aparece el creador de la serie original de Fall Guy o Profesión Peligro, es decir, Glenn A.
Larsson. Y además esta producción se realizó en Australia, para ser más preciso en Sydney, Australia, y el gobierno australiano y las autoridades estatales de Nueva Gales del Sur proporcionaron además también fondos para la producción, dado que lo que resultó fue en un impulso significativo para la economía local y la contratación de numerosos miembros del elenco y de equipo australiano, exactamente como se menciona en la película. Así que, qué buena onda por el gobierno australiano. Otra cosa que destacó en la producción me parece que fue la música. No solo hay varios temazos bastante buenos, sino también la música de Dominic Lewis, que acompaña perfectamente la acción. Así como también sobresale también la fotografía de Jonathan Sela, que francamente es una fotografía un tanto extraña para una película de acción o comedia romántica, porque es un poco chillona y sobresaturada, y a veces también un poquito, diría yo, un tanto ridícula. Pero para mi sorpresa realmente funcionó bastante bien en esta película, dado que hasta le da una especie de homenaje a la película también famosa australiana de Mad Max, utilizando esos colores saturados de amarillos y naranjas muy similares, o casi diría yo, copiados de la última película de Mad Max, que también por cierto se filmó en Australia. Y dicho esto, entremos de una vez ya a lo que es la crítica en general. Me parece que la película es divertida y entretenida, el guión funciona bastante bien, me parece que también está lleno de detalles y de ingenio esta película, así como también las tramas se cruzan de forma bastante dinámica y también hay escenas bastante espectaculares, dándole un homenaje bastante digno a los extras de acción de las películas de Hollywood. Además me parece una película buena en hacer una especie de hibridación entre dos géneros, es decir, el género de la acción y el género de las comedias románticas, porque realmente en todo momento esta película cuida perfectamente el balance tanto en acción como también en comedia romántica. Aunque sí, como había dicho, realmente se sacrifica un poquito la historia, que se vuelve bastante predecible, que aquí entiendo perfectamente la razón del por qué realmente nunca se va de un lado hacia otro, porque siempre trata de mantener ese balance entre comedia y acción. Así que al menos para mí me parece que logran hacer una película bastante buena, en el sentido que es un híbrido entre estos dos géneros y que francamente tanto a las mujeres como a los hombres les va a gustar esta película. Además que curiosamente también es una película bastante meta, porque es una película dentro de otra película. Así que si tú eres fan como yo de todo lo que es las películas, tanto por dentro como por fuera, también la vas a disfrutar bastante. Además de que también se vuelve una película algo nostálgica con varios toques ochenteros, además también de brindarle un buen homenaje tanto a la serie de televisión como también a los extras y dobles de acción de las películas de Hollywood. Dicho esto, pasemos ahora a lo que es la crítica mundial. En cuanto a la calificación del Metascore, en este momento anda en 78 sobre 100, basado en 19 críticas a nivel mundial. Y en cuanto a Rotten Tomatoes, la calificación hasta el momento es de 89 sobre 100%, basado en 19 críticas a nivel mundial. Así que en este caso estoy también de acuerdo con la crítica. Me parece que esta película es una película de 8, porque francamente es una película divertida, palomera, para todo público, y puedes llevar perfectamente a la novia o al amante o a los amigos o a tu familia, y francamente todos las van a disfrutar. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante. También te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la serie Los Detectives Difuntos de Netflix, que francamente también vale mucho la pena de ver. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.